Buen día a todos los asistentes que hayan decidido ver esta ponencia. Soy Nerea Vargas Martínez de Espronceda, doctoranda, docente e investigadora de la Universidad de Oviedo, y para mí es un honor y un placer participar en este congreso con una ponencia en la que les hablaré sobre la representación de la mujer en los cómics negros italianos. Para ello, haré una introducción sobre los primeros personajes femeninos italianos hasta llegar a la primera figura que rompe con los estereotipos, es decir, hasta llegar a Pantera Bionda. Tras esto, ya me centraré en esos fumetti neri de los años 60. Veremos el contexto en el que se publican, los cambios que introdujeron y analizaremos también tres personajes femeninos de estos cómics para ilustrar cómo fueron abandonando los roles que venían ejerciendo las mujeres en los cómics. Así, llegaremos a un punto en el que podremos ver cómo se redefinió el papel de las mujeres en los cómics y estableceremos una serie de conclusiones y finalmente llegaremos a la bibliografía. Como punto de partida, tenemos que tener en cuenta que en los primeros cómics italianos apenas hay un espacio para las mujeres, tanto en calidad de creadoras como de personajes. Los personajes femeninos van a ser niñas ejemplares y estudiosas, también van a ser amas de casa, mujeres sensuales en la sátira y modelos ideales promovidos por el régimen fascista. Si bien podríamos señalar a una pionera, a Paola Lombroso Carrara, durante los primeros años de vida del cómic italiano, lamentablemente fue absolutamente invisibilizada en el medio y obligada a escribir bajo un seudónimo. Además, las autoras y creadoras realmente no van a acceder al medio hasta pasada la Segunda Guerra Mundial. Veamos esto un poco más a fondo. Bien, con el establecimiento del catolicismo como única religión de Estado en 1929, la Iglesia tenía un mayor poder y ejercía un mayor control tanto en el ámbito de la educación como en el de la editorial. Respecto a los cómics, se van a publicar entre los años 20 y 30 revistas como Il Vittorioso, Il Giornale del Balilla y La Piccola Italiana. Por ejemplo, en esta última se publicaban historietas dirigidas a niñas en edad escolar que, como explica Z, eran estudiosas, ayudaban a sus madres con las tareas del hogar y eran prácticamente ejemplares. También se publican cómics inspirados en las family strips americanas, donde las mujeres no salían del rol de amas de casa, como el caso de Archibaldo e Petronila. Por otra parte, en revistas satíricas como 420, 420, encontramos mujeres extranjeras de aspecto sensual, tratando así temas tabúes para la época. Y además de todo esto, el régimen fascista prohibía la importación de tebeos estadounidenses. ¿Esto qué significa? Que se decide impulsar la producción local. Es en este contexto cuando aparecen personajes femeninos que encarnan la figura ideal fascista. Como señala Carabba, eran mujeres valientes y capaces de sacrificarse por el bien supremo de la nación. Por ejemplo, el personaje de Liliana en Le Avventure di Franco e Liliana. A finales de los años 40 e inspirándose en personajes como Xena y Nioka, se publica Pantera Bionda. En este momento los cómics de aventuras americanos se habían popularizado muchísimo en Italia, así que es momento de probar estas temáticas en la producción local. Pantera Bionda va a estar protagonizada por una mujer rubia, bellísima, criada en la jungla con una anciana llamada Fior di Lotto y un chimpancé llamado Tao. Es una mujer valiente, agresiva, que no tiene miedo de luchar de tú a tú contra los hombres y que tampoco rechaza el amor. Una cosa no quita la otra. Sin embargo, sufre las consecuencias de la censura debido a su vestuario. Es considerada la primera heroína del cómic italiano, una pionera del género que revolucionará el cómic en los años 60 y también una protofeminista, además de una precursora del cómic erótico italiano, al igual que los fumetti neri. Veamos ahora un poco el contexto, ¿no?, de los fumetti neri. Estos fumetti neri se publican en los años 60.
Es un periodo conocido como milagro económico en Italia, pues se producen cambios en la economía y en todos los niveles culturales y sociales. Es un periodo importante para los cómics, ya que se caracteriza por el interés en el mundo intelectual, la publicación de estos cómics negros y de innovaciones en la editorial. Aunque todavía se consideran un peligro para la infancia, es en este contexto cuando al cómic se le va atribuyendo la dignidad de objeto de estudio. Por ejemplo, Humberto Eco publica Apocalípticos e Integrados, y es cuando por fin alguien plantea que el cómic sea objeto de estudio, análisis y experimentación, por lo que el medio va a ser uno de los artes en los que más se experimenta. En un contexto de intolerancia, se van a publicar cómics que se oponen claramente al moralismo dominante. Por ejemplo, van a ser una forma de reacción a los roles y tramas ejemplares y modelos a seguir. ¿Qué se venía publicando? Se venían publicando héroes buenos y sin defectos, pero eso ya no lo quiere la editorial del cómic. Estos cómics negros van a tratar temas controvertidos como la violencia, las drogas, la corrupción, el sexo, y van a incluir a personajes malos, vengativos, negativos, como protagonistas, por lo que fueron bastante criticados y denunciados, especialmente al considerar que incitaban a los niños y jóvenes a la delincuencia. ¿Por qué estos cómics y estos temas? Pues ya nos lo dice Max Bunker, ¿no? El creador de Criminal relata que el mundo estaba cambiando, se advertía la necesidad de cambiar en el mundo del cómic y en todos los niveles culturales y sociales. Habrá que reflejar la realidad, hay que ser verosímil, lo que implica romper con los héroes buenos y sin defectos que se venían publicando. Y quizá uno de los mayores cambios que introduce el fumetto negro tiene que ver con el papel de las mujeres. Los personajes femeninos ya no van a ejercer roles pasivos ni secundarios, sino que van a ser agentes e incluso protagonistas. La primera de ellas es Eva Kant, coprotagonista de Diabolic de las hermanas Giussani. Este cómic, además, es el primer cómic negro. Si bien al principio Eva venía desempeñando un papel secundario, como señalan Gomboli y Zaghini, a medida que las hermanas se independizan y trabajan en su propia editorial junto a un alto porcentaje de personal femenino, también lo hace Eva, que será cada vez más independiente y autónoma. Es una mujer ambiciosa, terca, pragmática, inteligente, hermosa, autónoma, en suma, una mujer real que abandona los roles secundarios de sus predecesoras. Incluso cuenta con su propio número, donde se relatan sus orígenes y se aleja de sus predecesoras. Es decir, cuenta su propia historia. Ella ya cuenta con su propia historia. No es un personaje pasivo que no tiene orígenes, que no tiene historia. Es una protagonista más. Además, Eva no es la única mujer que se aleja de esos papeles, sino que Diabolic está plagado de mujeres inteligentes, fuertes y autónomas que no son meras compañeras de los personajes masculinos. Otra de ellas es Altea, una mujer de origen noble, de carácter fuerte, que participa activamente en los intentos de atrapar al ladrón, que lucha contra los grupos terroristas y que colabora con los servicios secretos del país. No va a ser la mera compañera del inspector Jinko para nada. Asimismo, al éxito de Diabolic le siguieron una serie de clones o imitadores que intentaron emular su fama y popularidad, no olvidándose de incluir una K o una X en sus nombres. Por ejemplo, Satanic de Manus y Max Bunker fue uno de ellos, pero el primero en utilizar a una mujer como protagonista. El personaje principal es Marnie Bannister, una mujer joven, inteligente, bióloga e investigadora en la universidad, que no es tomada en serio debido a su aspecto físico. Su fealdad no le permite llevar una vida normal, conseguir pareja o ser reconocida en su propio trabajo.
Acabará elaborando una especie de elixir de la juventud que la hace hermosa, pero también la incitará a vengarse de todos los que la humillaron hasta ese momento. Desde entonces va a ser una auténtica femme fatal que vive su sexualidad libremente y utiliza a los hombres para sus propios fines, que fuma y que es independiente. También sufrió las consecuencias de la censura, y es que ésta obligó a los creadores a poner la etiqueta de solo para adultos en las portadas de los cómics. Estos personajes pueden ser considerados como los precursores del movimiento feminista italiano de los años 70. ¿Por qué? Porque con la llegada de los cómics negros, los personajes femeninos tienen más autonomía, agencia e independencia. Se reivindica que estos personajes también pueden ser protagonistas, que las mujeres también pueden ser protagonistas y contar con sus propias historias. Pero también las historietistas comienzan a tener más presencia en el noveno arte. Cualquier tipo de creadora de cómic va a tener más presencia, y no me refiero solo a autoras, sino que me refiero a coloristas, a dibujantes, a rotulistas, cualquiera. Por ejemplo, la editorial Astorina de las hermanas Giussani va a estar conformada en su mayoría por mujeres. Se va a utilizar el cómic como un megáfono que permite a las creadoras tomar partido, como el caso de las Giussani al posicionarse sobre la ley del divorcio. No lo hacían de forma disimulada, no, lo hacían de forma muy explícita en el cómic. Además, los nuevos temas tratados van a ser el reflejo de una sociedad que está cambiando y de que el cómic deja de estar asociado a un público infantil. De hecho, surgirá un subgénero pornográfico. Para concluir, podríamos decir que los cómics negros, los fumetti neri, dieron voz a las contradicciones ideológicas y morales de la Italia de la modernidad. De esta manera, el cómic se convierte en algo más que un medio para el entretenimiento y el consumo. Es un medio para la reivindicación social, para el reflejo de una época y para redefinir roles y convenciones, como en este caso el papel de las mujeres, tanto en calidad de historietistas como de personajes femeninos, ¿no? Además de que sea un espacio en el que se pueden tratar más temas. Podemos tratar más temas que los cómics de aventuras protagonizados por superhéroes. Se pueden tratar la maternidad, el erotismo, la sexualidad, cualquier tipo de tema. Finalmente, les presento toda la bibliografía, que no es poca, porque me ha ocupado 2 diapositivas, y les agradezco su atención. Espero que hayan disfrutado de la ponencia y les haya parecido interesante. Muchísimas gracias.